Y estamos con el doctor File, que usted lo conoce así, ¿verdad? Cristian Contreras, que ha aceptado conversar con nosotros desde su casa también, y al cual le preguntamos para comenzar, ¿cuándo una epidemia toma carácter de pandemia? Una epidemia se transforma en pandemia, según al menos los datos que hoy día uno tiene de la Organización Mundial de la Salud, cuando la tasa de mortalidad supera el 12%. En este caso del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud determinó que era una pandemia con 3,45% de mortalidad. Pero eso es más o menos los datos que se refieren a esta situación. Nos interesaría saber, doctor File, si ha habido una pandemia comparable a la que estamos viviendo nosotros en la historia de la humanidad. En realidad, cuando uno revisa todas las pandemias de la historia, lo que está viviendo hoy día el mundo es bastante insignificante con respecto a las grandes pandemias que han ocurrido en la historia de la humanidad. Hay que mencionar, por ejemplo, que hoy día quizá la peor pandemia que se está viviendo es la pandemia del SIDA. En los primeros 2 meses de este año 2020 mató a 240.000 personas. Si uno revisa la historia, por ejemplo, también la gripe española de 1918-19 mató a 50 millones de personas. Y si uno se remonta al siglo XIV, a la peor de todas, que fue la peste negra, esa mató alrededor en el mundo a unas 200 millones de personas y acabó con 25 millones de personas en Europa, matando 1/3 de la población de Europa. Por eso, quizá hoy día, si uno realmente compara las pandemias, lo que estamos viviendo hoy día no entra dentro de estas grandes pandemias de la humanidad. A manera de información, ¿cuánto duraron las pandemias anteriores que han habido en la historia de la humanidad? En el caso de la peste negra, esto nos data de 1347-48, es decir, al cabo de un par de años la devastación fue muy grande. La gripe porcina también no se extendió muchos años más allá de 1918-1919. Se le llama gripe española, pero el origen estuvo en los Estados Unidos, por cierto, en aquel entonces. En el caso, por ejemplo, de la pandemia del SIDA, bueno, esto ya data de 1980, de la década de los 80, que se está viviendo toda esta situación. ¿Cuánto va a tardar todo esto? Bueno, pregúntamelo en unos meses más mejor. Vayamos viendo, pero es muy posible que el coronavirus, recordemos que el coronavirus, hay 26 cepas de coronavirus. 6 de estas cepas afectan al humano y están, bueno, por todas partes. Por lo tanto, es posible que esto no se termine tan fácilmente, sino que tengamos que aprender a convivir con el coronavirus de aquí hasta un tiempo más. Quisiera agregar de que cómo se superaron estas pandemias que existieron anteriormente. Una muy buena pregunta. En el caso, por ejemplo, de la peste negra, recordemos que la peste negra era una mezcla de peste bubónica con neumónica, cuyo vector eran las pulgas que tenían las ratas, ratones y también gatos, bueno, de toda Europa, pero que venían los ratones evidentemente del Oriente, donde tuvo su principio esta peste negra. Mira, en el caso de aquel siglo XIV, no sabían mucho cómo combatirla, pero de repente se empezaron a dar cuenta que en realidad todas las pulgas eran los vectores. Por eso, por ejemplo, habían herreros, como los herreros no tienen muchas pulgas, digamos ahí, no se enfermaban mucho, pero las personas que trabajaban con telas, las telas acumulando las pulgas. En consecuencia, una de las medidas que evitó todo esto fue que empezaron a quemar muchas telas. Empezaron a incinerar grandes cantidades de reservorios donde existían las pulgas. Y poco a poco se fue acabando toda esta pandemia y esta peste negra.
por lo tanto, en el fondo fue buscar un poquito más de salubridad, más de higiene y combatir las pulgas en ese caso. En el caso, por ejemplo, de la gripe española, se trató de experimentar con todo tipo de cosas, pero lo que más funcionó fue la transfusión de sangre, que en algunos casos aquí también, en este momento se está operando también con este tipo de cosas. Pensemos que las vacunas se comenzaron a desarrollar muy posteriormente, en 1940 comienzan a aparecer las vacunas. En el caso del coronavirus actual, mira, hay ciertos tratamientos que ya han tenido éxito. Por ejemplo, Didier Raoult, que es el director del Hospital de Marsella, está tratando con un antibiótico de amplio espectro que ha dado resultado en el tratamiento. Al menos de 36 pacientes los curaron en 6 días. Y evidentemente hoy día hay una carrera contrarreloj sobre qué laboratorio saca la vacuna contra el coronavirus. El mensaje, al fin y al cabo, lo que estamos viviendo, si uno lo compara a nivel de la historia, en realidad vamos a salir de esto. Hay muchas formas de poder, digamos, contrarrestar esta pandemia, y se están haciendo los esfuerzos. Mi llamado es a tener tranquilidad. Una cosa realmente es el coronavirus, que tiene una muy alta infección, es decir, se contagia muy fácilmente, pero tiene una baja mortalidad. Es posible que todos lo contraigamos, por lo tanto hay que fortalecer también el sistema inmunológico que nosotros tenemos con hierbitas buenas, como digo yo. ¿Hubo en la historia alguna profecía que anunciara la actual pandemia que estamos viviendo? Directamente no, pero cuando uno toma, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan, las revelaciones que ocurren ahí, el mundo cristiano y gran parte del mundo evangélico interpreta lo que estamos viviendo hoy día, como una de las tantas sellos del Apocalipsis, las plagas del Apocalipsis que están viviendo. Por lo tanto, si bien es cierto, no hay ninguna profecía que haya anunciado esto directamente, las interpretaciones bíblicas para muchos sostienen que estamos en los tiempos finales, que estamos en estos tiempos de plagas, de contaminación de los mares, de sequía, que el sol quema mucho. Por lo tanto, eso es lo que uno tiene que decir. Decir que en gran medida, si uno se mete en este contexto, sí, estamos en los tiempos de una inmensa revelación donde el Apocalipsis se está cumpliendo y es posible que se siga cumpliendo. Y para finalizar, ¿qué cambios producirá esta pandemia en la sociedad después de superada? Alfredo, esa es la pregunta del millón, porque hay muchas cosas que están ocurriendo hoy día, desde que la gente se está, volviendo a encontrar consigo misma, hasta un desequilibrio económico. Muchas empresas pequeñas están cayendo. En fin, sobre esta pregunta te propongo que la conversemos cuando haya pasado un poco este tiempo, de aquí a 1 mes, 2 meses, donde tengamos los datos, porque hoy día estamos en plena pandemia y en plena esta, política de exaltar mucho el miedo. Una cosa, recuerden, es el coronavirus, lo que está generando, muy contagioso, pero baja mortalidad, y otra cosa es este exceso de miedo que se está metiendo por todas partes. Yo llamo a la tranquilidad. Los cambios van a ser muy importantes, hay que estar preparados, pero eso es la pregunta del millón, así que conversémosla después. Muchas gracias, Cristian. Estaremos conectados y nos volveremos a encontrar para hablar de estos temas que tú dominas tan bien.